Amén. Que el Señor les bendiga, mis amados hermanos. Es un privilegio estar al frente de todos ustedes una vez más. Sabemos que se nos ha encomendado llevar lo que es la campaña con el tema que es el virus del enfriamiento espiritual en los cristianos. Eh, como les decía, es un problema que está pasando y muchas veces no nos damos cuenta. Y hoy vamos a ver unos puntos o lo podemos llamar síntomas de cómo se presenta este virus y cómo podemos contrarrestarlo. Para esto, le voy a invitar que se ponga de pie y busca en su Biblia, segunda de Timoteo, su capítulo 1 y su versículo 6. Cuando lo tenga, me puede confirmar con un amén, por favor. Amén. Y le damos lectura a la palabra de nuestro Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice así: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Oramos, estimados hermanos. Señor Jesús, Padre, te damos gracias por esta tarde que nos has regalado, por esta tarde, Señor, que nos has permitido hablar de tu palabra. Te pedimos, Señor, que nuestro corazón esté abierto y que podamos comprender lo que tú quieres decirnos y que tomemos cartas en el asunto, Señor, para poder glorificarte, para poder bendecir tu santo y bendito nombre en obediencia, Señor. Por favor, habla a nuestro corazón. Señor, redargúyenos, confróntanos y muéstranos tu amor también, Señor, para que podamos caminar conforme a lo que tú quieres y conforme al camino que tú quieres que tomemos. En el nombre de Cristo Jesús, te lo hemos pedido. Amén y amén. Puede sentarse, estimado hermano. Este mensaje lleva como título termómetro espiritual. Termómetro espiritual. ¿Sabe? Creo que todos conocemos los termómetros. Creo que mi hermana Sarita sabe mucho más que nosotros porque ella pues en ese ámbito se desarrolla mucho. Ok, ¿todos conocemos un termómetro? Sí. El termómetro tiene una función. La función es medir la temperatura, ¿verdad? Entonces, podemos nosotros muchas veces en nuestro cuerpo sentir síntomas y a veces decimos qué calor está haciendo, pero muchas veces nuestra temperatura está subiendo. Y no tenemos quizás a la mano un termómetro y no nos damos cuenta si tenemos una alta temperatura o tenemos una baja temperatura, porque puede también pasar esa situación. Entonces, así pasa en nuestra vida espiritual. Muchas veces nosotros consideramos estar bien, muchas veces nosotros consideramos que estamos espiritualmente, digamos, en un nivel de espiritualidad, digamos, al máximo, podríamos decirlo así. Pero si nosotros tomamos la idea de un termómetro espiritual y nos lo ponemos a nosotros mismos, el termómetro espiritual va a revelar en realidad qué temperatura tenemos nosotros. Y esa es la idea que queremos desarrollar en esta tarde. Aquí el apóstol Pablo le escribe a su discípulo Timoteo y le dice claramente: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti. ¿Qué implica eso, estimado hermano? Implica una responsabilidad individual de cada quien, de cada uno. Entonces, el fuego quiere decir que el Espíritu Santo que está en nosotros, que es el fuego, puede apagarse o lo podemos dejar que se apague. Igual la fe en nosotros puede también disminuir. La pasión por Dios también puede disminuir. Entonces hoy Dios nos quiere preguntar: ¿qué temperatura espiritual tenemos nosotros? Y para eso quiero que me acompañe a Mateo 24:12, por favor. Mateo 24:12. Amén. Mateo 24:12 dice así:
Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. En este versículo podemos notar una cosa. Jesús está diciendo, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Esa palabra, se enfriará, quiere decir que no es una cosa de golpe, sino que es una cosa progresiva, que va disminuyendo de poco en poco. Entonces, podemos decir que el enfriamiento espiritual es progresivo en este punto. ¿Sabe por qué? Porque es como un síntoma del virus que muchas veces no lo sentimos, pero está avanzando, avanzando, avanzando hasta cumplir su objetivo. Y en este caso es enfriar, enfriarnos espiritualmente, enfriarnos. No lo percibimos. Es sigiloso, silencioso. Esto es parecido a algo. ¿A cuántos les gusta el café aquí? A todos. Son de mi team, entonces. Ok. En la mañana que nos levantamos, un cafecito calientito, que humea. No sé si le gusta hirviendo o medio hervir, pero igual, tira humito, ¿verdad? Bien rico. Y un pancito a la par. Pero ¿qué pasa? Usted está en su mesa, le cae un mensaje al WhatsApp. Y en ese momento, deja el café a un lado. Luego de eso, pues, se olvida quizás del café y se mete a Facebook a ver un video o algo así por el estilo. Pero pasa el tiempo, tal vez le habla a un vecino o una vecina para decirle, mira, aquí hay unos huevitos de gallina india o algo así. Y se los pasa y el café queda en la mesa. ¿Qué sucede cuando llega de nuevo a la mesa? El café está helado, ¿verdad? Frío. Ya no está con aquella intensidad del calor que tira humo y que usted sabe que cuando lo va a probar hasta se puede llegar a quemar quizás los labios un poquito. Pero, ¿a qué voy con esto? Y así pasa con el enfriamiento espiritual en los cristianos. ¿Y por qué? Si notamos el ejemplo que hemos puesto en esta tarde, es el descuido más que todo. El descuido o la pérdida de noción de lo que en realidad nos debe interesar. En este caso fue el café, pero si lo llevamos a nuestra vida espiritual, puede ser la comunión con Dios. Puede ser no percibir cuando nosotros estamos haciendo algo mal y lo hacemos. Entonces, estimado hermano, ¿qué podemos hacer con esto? Debemos de ejercitar nuestra fe. Porque si no lo hacemos, nos apagamos. Debemos de ser disciplinados para evitar toda situación del enfriamiento. Y más aún, evaluar nuestras áreas espirituales donde sabemos que estamos débiles. Porque nosotros las sabemos, hermanos, y somos conscientes. Somos pensantes, ¿verdad? Dios nos ha dado intelecto para que podamos evaluar, para que podamos estar pendientes de esta situación. Porque en realidad, hermanos, si nosotros no ponemos cuidado a las cosas que están sucediendo, por eso Dios va a utilizar su termómetro. Y ese termómetro espiritual va a revelar la verdad, va a revelar los grados que usted tiene de intensidad espiritual. Si gusta, me acompaña a 2 de Corintios 13:5, por favor. Segunda de Corintios 13:5. Amén. Dice, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? El apóstol Pablo manda a que nosotros podamos probar nuestra fe y decir, en realidad estoy en Cristo. En este caso, el problema en sí no es estar mal. La gravedad es no reconocerlo. Muchas veces podemos caer en el engaño que estamos bien espiritualmente,
pero la realidad es que no es, y que es que nos estamos apagando. Y es que eso pasa en nuestra vida. Ok, yo ponía un ejemplo y decía, si nosotros en nuestra casa tenemos un termómetro, abrimos nuestra refri y lo ponemos, va a marcar una temperatura baja prácticamente, porque esa es la función del refrigerador. Pero al punto que quiero llegar es que la refrigeradora va a estar dando ese punto bajo en grados centígrados, digamos, en una temperatura baja, aunque hay un calor abismal afuera, que puede ser de 40 grados para arriba la temperatura subiendo. Pero el termómetro va a cumplir su función en la refrigeradora. Va a marcar los grados que están, la temperatura que está en la refrigeradora. Entonces así funciona también nuestra vida espiritual. Por eso les decía, hoy les invito a que nos pongamos el termómetro espiritual y que evaluemos en realidad qué intensidad tenemos. Si estamos disminuyendo o nuestra llama está creciendo. Necesitamos evaluarnos con sinceridad, ponernos el termómetro espiritual y otra cosa muy importante, no compararnos con otros, de decir, no, yo soy más espiritual que aquel, sino siempre usted se tiene que comparar con la palabra de Dios, porque ese es nuestro termómetro. Amén. Ese es nuestro termómetro, la palabra de Dios nos lee a nosotros y nos dice en qué área nosotros estamos flaqueando, en qué área nosotros debemos mejorar. ¿Por qué? Porque mientras nosotros no nos pongamos a la luz de la palabra, no vamos a saber qué puntos en nuestra vida tenemos que cambiar, porque no podemos cambiar lo que no hemos reconocido. Por eso es necesario que nosotros nos expongamos a la palabra para poder tener la noción de decir, en esta parte de mi vida estoy fallando, en esta parte espiritual de mi vida estoy flaqueando. Porque si no, vamos a llegar a otro punto muy importante, a un grado que se le llama el peligro de la tibieza espiritual. El peligro de la tibieza espiritual. Y para eso quisiera que me acompañara Apocalipsis 3, 15 y 16. Apocalipsis 3, 15 y 16. ¿Me avisa cuando lo tenga, por favor? Dice, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueres frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Muchas veces encontramos este versículo muy duro, ¿verdad, hermanos? Pero ¿sabe una cosa? El problema de esta cuestión es que la tibieza es peligrosa porque hace sentir al cristiano cómodo. Hace sentir al cristiano cómodo. En pocas palabras, la tibieza hace sentir al cristiano que no está bien, pero tampoco está mal. Y eso es lo que a Jesús no le agrada cuando escribe a esta iglesia, porque ellos creen que están bien, pero no se dan cuenta que en realidad están en un punto inerte, en un punto estático, que no avanzan ni para un lado ni para otro. No saben que hay urgencia de cambio. Y muchas veces pasa en nosotros eso. Estamos en un estado estático que nosotros creemos que estamos bien espiritualmente, que estamos bien como estamos, que yo no estoy ni bien ni mal. Quizás hay otros peor que yo, pero no, el cristiano no puede estar en ese punto, porque ese punto lo va a llevar a la tibieza espiritual. Y creo que en este punto también llega el otro punto, donde los hermanos comienzan a desertar, el aislamiento, porque ya no hay una noción de decir, o muchas veces caemos en el error de decir, pero yo estoy mejor que aquel.
Y cuando decimos eso es como que estamos nomás ahí, sin avanzar, y nos quedamos en el mismo lugar. Y como dice la palabra aquí, no somos ni fríos ni calientes. Esto podemos entenderlo cuando vamos a un restaurante o a un comedor. Pedimos un plato bien rico de pollo, ¿verdad? Ya sea dorado, ya sea asado. Y usted se ha fijado que cuando llega el plato y se lo sirven y lo ponen en la mesa, brilla y se ve muy sabroso. Pero el problema viene cuando usted le da un mordisco y está medio cocer, está crudo. El punto es que así es la tibieza. El pollo se ve muy rico por fuera, frito, brillante, asado también a la plancha, pero cuando usted lo abre y lo quiere degustar, está crudo. Así muchas veces nosotros tenemos la apariencia espiritual. Muchas veces nosotros tenemos la apariencia espiritual de que somos fuertes en el espíritu, pero muchas veces estamos crudos, hermano, sin, sin, sin ofender, ¿va? O sea, yo lo digo porque es una palabra que podemos utilizarlo para describir esa situación. O sea, el punto es que la tibieza espiritual nos va a hacer sentir que nosotros estamos bien o nos va a hacer aparentar que estamos bien, pero no lo estamos. Por eso, hermanos, no debemos de conformarnos con una vida espiritual mediocre. Y en este punto es muy importante reconocer la indiferencia. ¿Sabe por qué? Porque esa indiferencia nos va a notar o nos va a hacer denotar que nosotros no necesitamos cambiar algo, sino que nos va a dar la idea de seguir en esa misma situación espiritual, de no buscar una situación o de no buscar una alimentación donde nosotros podamos avanzar. El cristiano debe de buscar siempre estar atento a lo que Dios quiere de cada uno de nosotros, alimentarnos. El cristiano debe de evitar a toda costa la tibieza espiritual porque es un peligro, tanto como para usted como para la iglesia en general. No tenemos que sentirnos cómodos donde estamos. Si sabemos que hay algo en nuestra vida que tenemos que cambiar, tomemos cartas en el asunto y que Dios nos ayude, porque Él es el único que nos ayuda. Hermano, el vecino no le va a ayudar en estas situaciones, es espiritual, es personal, es una responsabilidad propia de cada uno de nosotros que somos cristianos, porque Cristo está en nosotros, Él está aquí, ese fuego está aquí, pero es responsabilidad de cada uno de nosotros avivarlo todos los días. Entonces hemos visto 3 síntomas de ese virus. Ahora viene cómo podemos contrarrestarlo. Porque aquí no se habla solamente de los síntomas o no se habla solamente de lo que uno puede pasar, sino que la idea también es que nosotros como cristianos tengamos las herramientas para poder luchar contra esas cosas que nos hacen flaquear en nuestra vida. Entonces podemos decir, y Dios nos da las herramientas para que podamos avivar el fuego espiritual. Y quiero que vuelva conmigo a 2 Timoteo 1:6 y nos enfoquemos en las palabras que yo le voy a decir. Y dice, por lo cual te aconsejo que avives el fuego. Esas palabras quiero que se las quede en su mente, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti. Esas son palabras claves para no descuidar nuestra vida espiritual. Pablo no le dice a Timoteo, ¿verdad? Andate a una fiesta o anda a buscar otra cosa para que puedas alimentarte espiritualmente. Él le dice que avives el fuego del don de Dios que está en ti. Entonces, ¿qué quiere decir? Él le dice, en pocas palabras, que tu responsabilidad, Timoteo, es que tengas una comunión continua con Dios para que no caigas en lo que antes mencionamos, la tibieza espiritual. Para entender esto, podemos traer la famosa parrillada familiar, ¿sí?
¿Todos hemos hecho una parrillada aquí? Sí, ok. Primero, ¿qué hacemos, hermanos? Lavamos nuestra parrillita, la hacíamos bien. Luego, ¿qué? Sigue el carbón, ¿verdad? Lo encendemos. ¿Qué más? Luego ponemos la carnita, no sé, chorizo o algo. No, yo sé que vas a salir con hambre aquí, pero no es mi intención, sino que mostrar el punto que quiero llegar. ¿Ok? ¿Qué sucede cuando hacemos eso? Ponemos la carne, pero ¿verdad que estamos pendientes del fuego o no? Porque si nosotros nos descuidamos del fuego, se apaga. Primero llega a brasa y luego se convierte en ceniza. Y la carne no se coció, no se cocinó. Pero si usted llega a un punto en que tal vez deja un ratito la parrilla a su fuego máximo, a esa temperatura máxima, pero luego usted se acuerda y dice, hey, tengo que ir a ver el fuego, tengo que ir a ver esos carbones. Hoy vamos y le echamos más carboncito, soplamos más el fuego y esa llama vuelve de nuevo al mismo estado donde la dejamos. Entonces así es nuestra vida espiritual, exactamente así. Tal vez nosotros nos podemos descuidar porque claro, sí, hermano, sí, siempre van a haber cosas que nosotros nos van a hacer que nosotros busquemos para otro lado. Pero también recordemos que hemos dejado lo importante allá y que tenemos que venir y echarle fuego de nuevo a esa parrilla para que nuestra llama espiritual, para que nuestro fuego interno que está en nuestro corazón pueda llegar de nuevo al nivel que Dios quiere que tengamos. Así es, hermano. Entonces, no necesitamos nada nuevo. ¿Sabe? Yo buscaba y decía, pero ¿y entonces qué es lo que podemos hacer? O sea, ¿qué hay? ¿Qué hay de diferente para hacer esto, para poder mantenernos? Y déjame decirle que no encontré nada más que primeramente, si nosotros nos hemos desviado, nos hemos equivocado, como primer punto para volver a avivar ese fuego, es el arrepentimiento. Arrepentirnos. Arrepentirnos y decirle al Señor, Señor, perdóname, porque necesito que este fuego que tú me has entregado, que me has dado a responsabilidad mía de tener una comunión contigo todos los días, la he descuidado. Y buscaba un versículo y decía, ¿qué versículo podemos poner? Y sabe, solo me acordé del versículo en Salmos 51, 17 que dice, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Hermanos, Dios siempre está en amor para nosotros. Dios nunca nos va a dejar de amar, hermanos. El problema es que en esa tibieza o en esos problemas espirituales que podamos llegar a tener, nosotros nos olvidamos de ese gran amor que Dios nos ha dado. Nos olvidamos de San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda. Nos olvidamos de las cosas claves que Dios nos ha dado en su palabra, para que nosotros podamos ser fervientes en el Espíritu. Otra cosa que tenemos que hacer después del arrepentimiento, recuperar la devoción y la sed por Dios. Cuando hemos reconocido nuestro error, cuando hemos reconocido donde hemos fracasado, cuando hemos reconocido donde nuestras áreas están flaqueando, eso Dios lo ve y Él repara en nosotros las cosas dañadas. ¿Sabía usted eso? Si nosotros estábamos rotos, dice que estábamos muertos en delitos y pecados y Él nos dio vida. Y un versículo clave para esto es llegar a ese pensamiento que tenía David cuando escribió el Salmo 63, 1 y 2 y dice, escúchelo, Dios, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela en tierra seca y árida donde no hay aguas, para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario. Ese debe ser un estándar en nuestra vida espiritual. Recordarse de estos versículos, hermano, que nuestra alma depende de Dios. Nuestra alma depende de su Espíritu Santo. Nuestra alma depende de su amor.
de su misericordia. Otro punto para volver a avivar ese fuego es volver a la palabra. Porque muchas veces nos olvidamos de eso tan importante. Y eso es lo que nos sostiene. Es lo que nos ayuda. Josué 1:8 dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. ¿Qué dice, hermano? Que nunca se apartará. Nunca. Y ese nunca es prioritario. Tenemos que darle prioridad. Porque si nosotros nos descuidamos de la lectura bíblica, lastimosamente podemos llegar a flaquear. Porque es así. No hay otra cosa. Y por eso les decía, muchas veces lo vemos tan básico. La oración, la lectura, la comunión. Pero es que Dios no ha dejado otro medio. Sino que ya estableció su palabra eterna, su palabra poderosa, su palabra perfecta para que nos alimente, para que nos llene, para que nos ayude, para que nos cambie, para que nos transforme. Y reactivar un paso muy importante, la oración. Que muchas veces lo descuidamos y lo vemos tan sencillo, tan fácil de decir, pero es que orar. Sí, orar, hermano. Orar es la solución. Efesios 6:18 dice: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ella con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Recuérdese de su hermano cuando usted ore, porque tal vez esa oración lo sostiene para que no llegue a la tibieza espiritual. Tal vez esa oración lo libre del virus, del enfriamiento espiritual. ¿Sí? Amén. Y algo muy importante, que es la comunión como estamos hoy. Para estar avivando nuestra llama espiritual, es necesario que convivamos nosotros los hermanos juntos y crezcamos todos juntos por igual. No decir yo soy más alto que aquel o yo soy menos que aquel, simplemente Dios ve el corazón de cada uno y sabe qué estatura tenemos en la fe. Dice Hebreos 10:25, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino que exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Para terminar, hermanos, lo que hemos aprendido hoy es que nuestra pasión o fuego por Dios puede irse apagando. Pero es nuestra responsabilidad el ser vigilantes constantes en este sentido, para que todos los días encendamos el fuego que Dios ha puesto en nosotros, alimentándonos de su palabra, teniendo comunión con Él en la oración y en comunión con todos los hermanos. Si aplicamos estos pasos, si aplicamos estos puntos que hemos visto en esta tarde a nuestra vida diaria, que es difícil, sí es difícil, pero también tenemos al Espíritu Santo que nos guía a toda verdad. Así que no podemos decir que no podemos, hermano. Si hacemos esto, si aplicamos esto a nuestra vida, nuestro termómetro espiritual marcará la temperatura correcta para la honra y la gloria de nuestro Dios. Que el Señor les bendiga, hermanos.